Al que cree, todo es posible, en su nombre hay poder. Al que cree, todo es posible, oh, ven a casa de fe. La, cantamos hoy. Oh, 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 tu corazón. A él adoramos. Oh, 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 su nombre exaltamos. Al que cree, todo es posible, en su nombre hay poder. Al que cree, todo es posible, oh, ven a casa de fe. Su amor eterno, en su nombre hay poder. En él confiamos, cantamos juntos. Oh, 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 ven y verás, ven a casa de fe. La, la. Oh, 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 yeah. Prepárate para recibir una poderosa palabra de vida. En breve se compartirá un mensaje que tocará tu corazón y fortalecerá tu fe. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estar acá? Dele fuertes esas palmas al Señor. Estamos en casa. Estamos adorando a Dios y aprendiendo su palabra. Amén. Hemos estado hablando de libertad y hoy quiero cerrar esta serie con libertad incondicional. En los años 80, para los que tenemos más de 45 años, en los años 80 se dio un movimiento llamado perestroika en la antigua Rusia. Ese movimiento lo que hizo fue cambiar la mentalidad política, económica, y antes de eso era prohibido el culto religioso. Entonces el movimiento de la perestroika se dio en ese momento, y recuerdo que la Iglesia de Dios dijo: es la oportunidad de ir a evangelizar a Rusia. Pero cuando se da ese movimiento y ese cambio, al mes siguiente nos enteramos que habían más de 400,000 cristianos evangélicos en Rusia, y habían iglesias un mes después. Entonces, ¿y qué sucedió? ¿Cómo fue que pasó esto? Se preguntaban. Entonces, a la hora de entrevistar a estos cristianos, dice que pasaron años predicando la palabra en cuevas, en sótanos, en lugares donde nadie los escuchaba, y ahí creció la iglesia. Entonces, cuando se da este cambio, según los rusos, no había ningún evangélico en Rusia. Y habían más de 400,000 ya predicando el amor del Señor Jesucristo. Amén. Da gloria a Dios por eso. Amén. Luego ya vemos a nuestro hermano Rudy Girón, que ha sido un misionero de la Iglesia de Dios guatemalteco en muchos lugares del mundo, y va y coloca un seminario en Rusia, porque había demasiados cristianos, pero necesitaban prepararse con la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que estos cristianos podían predicar de libertad estando escondidos y estando en sótanos predicando la palabra? Realmente, para nosotros, experimentar la libertad en Cristo es una libertad interna que puede reflejarse en lo externo, pero no depende de las circunstancias que nos rodean para poder decir que somos libres. Amén. No depende, porque si dependiera de eso, yo les digo una cosa, sinceramente, Guatemala todavía no es libre en su totalidad. Refiriéndome a la nación. Hermanos, existe demasiados corruptos. Cuando usted cae en un agujero en la carretera, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? ¿A quién bendice?
Yo hace unos días iba y caí en un hoyón, hermanos. ¡Pum! Tronó el carro. Pensé rápido en los shocks. Dije, se van a arruinar la suspensión, el tren delantero. Y pensé también en los políticos. Guatemala, de hecho, el contexto de libertad de Guatemala no fue para liberar realmente a los oprimidos, sino fue para liberar el comercio en Guatemala. Lea bien la historia, porque algunos no podían negociar porque España intervenía, entonces se tuvo que hacer una negociación y se firma el acta de independencia. Pero realmente nosotros, como cristianos, sí podemos experimentar la verdadera libertad. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿O no? Sí la podemos experimentar. Entonces, quiero hablarles de la libertad incondicional y para ello quiero basarme a la vida y el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe la carta de los Filipenses y sus escritos acá en esta carta predomina el amor a la iglesia y predomina el gozo que él está experimentando por tener una fe madura, una fe en el Señor. Aunque escribe esta carta estando preso en Roma, pasando penalidades físicas y cautiverio. Pero el apóstol Pablo en ese contexto escribe la carta a los Filipenses, estando preso en Roma. Y no porque era de la Mara 18. No estaba preso porque era un mafioso. Estaba preso simple y sencillamente por andar predicando el evangelio de Jesucristo. Y mire cómo se expresa él, aunque en algún momento el apóstol Pablo ve esa condición de estar preso, lo ve como un propósito de Dios. Entonces, el problema para el apóstol Pablo tiene un propósito. Diga conmigo, tiene propósito. Pablo estuvo preso entonces 2 años ahí en Roma y para él la cárcel le brinda oportunidad de seguir anunciando el evangelio de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Vaya conmigo, Filipenses 1, 12 al 14. Les hablé hace 8 días que traigamos nuestra Biblia de papel, traigamos nuestras notas. Acostúmbrese a anotar, acostúmbrese a traer su Biblia de papel. Ya no use su teléfono. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos al teléfono y nos mandó un mensaje a alguien y ya nos desviamos. Y peor si es alguien que nos debe, nos interesa. Aunque le digo algo, casi nadie que debe le escribe. Y por lo regular cuando le escribimos al que nos debe, no contesta. Bueno, yo creo que solo a mí me pasa eso, a ustedes no. Filipenses 1:12 dice: hermanos, quiero que sepan, esta es la versión NBI, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido, ¿a qué dice? Al avance del evangelio. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que me ha pasado, el estar preso, ha contribuido al avance del evangelio. Mire el concepto. Esto realmente es de una persona libre. ¿Qué hubiese pasado si nosotros? Fíjese que hoy le hablé a una persona, seguramente me está viendo hoy en las redes sociales. Dígame, ¿qué pasó? ¿Va a venir a la iglesia? No, es que por su culpa me enfermé, me dijo. ¿Y cuál fue la culpa? Que llegó a mi casa y andaba sin playera. ¿Yo qué culpa tengo? Y le dio gripe. Hermanos amados, o sea, a nosotros cualquier excusa. La cosa es que hay que echarle la culpa a alguien de nuestra desgracia. Y esa culpa que echamos no solo va con una culpa, sino mire que estoy mal. O sea, no vemos nada, absolutamente nada, el propósito de Dios en nosotros. El apóstol Pablo dice:
Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, dice, o sea, como quien dice, quiero enfatizar en esto. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, el apóstol Pablo dice, se ha hecho evidente a todos los de la guardia, y en otra versión dice a los soldados y a los jueces. O sea, mi encarcelamiento ha servido para darle testimonio aún a aquellos que me tienen cautivo. Y mire cómo dice ahí, versículo 14. Gracias, ¿a qué dice? ¿Gracias a qué? A mis cadenas. Usted diría, gracias a mis desgracias. Gracias al problema que estoy pasando. Gracias a la escasez que estoy pasando. Gracias a la limitación que estoy pasando. Gracias a la enfermedad que estoy pasando. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, el encarcelamiento del apóstol Pablo sirvió para que otros no tuvieran miedo de predicar la palabra, aunque corrieran la misma suerte de ser encadenados. Dijeron, si Pablo está soportando eso, ¿por qué no lo voy a soportar yo? O sea, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que tu testimonio en medio de una desgracia puede ser para bien o para mal, para destrucción de alguien o para bendición de alguien. El apóstol Pablo ve el problema como un propósito. ¿Cómo ves tú tus problemas? Nosotros o mucha gente comete el error que cuando tiene problemas lo que hace es alejarse de Dios. Pastor, vengo a hablar con usted, fíjese que tengo muchos problemas, entonces voy a renunciar. ¿Por qué no renuncia al trabajo? ¿Por qué no va, mire, gerente, vengo a renunciar porque tengo problemas y me voy a consagrar más a Dios? Lo primero que hace la gente es renunciarle a Dios. Es lo primero. Y si usted anda ya caminando en esa línea, cuídese, porque lo que usted está pasando tiene propósito, pero encuéntrele el propósito. Que sea de testimonio. O sea, hermanos amados, hoy me encontré a Ipi ahí en la puerta. ¿Qué tal, Ipi? ¿Cómo estás? Y la respuesta de él fue, perdona que lo cuente, pero es testimonio. No mejor que usted, me dijo. O sea, me vio tan feliz, pero no saben las desgracias que me ando echando. O sea, él me vio más feliz que él mismo se veía menos feliz que yo. Y yo le dije, me gustaría compartirte algunas de mis penas. ¿Y usted por qué no está así? Bueno, es que tengo problemas. Sírvale más. Pastor, es que me queda lejos ahora, como diría el pastor Juan Manuel, y no tiene canías, pues. Yo tengo carro ahora, pero si no tuviera, aquí estuviera. Pero eso es usted y este soy yo. Usted decide realmente si es libre y disfruta su verdadera libertad. La desgracia del apóstol Pablo, el encarcelamiento del apóstol Pablo, hacía inspirar a otros a que pudieran ser encarcelados por la misma causa. Si el apóstol Pablo fue encarcelado por predicar, y dice, y muchos tomaron ánimo de seguir predicando la palabra, aunque corrieran la misma suerte. ¿Sabes quién tenía el carácter así, Fares? Tu papá.
Y las dos personas que yo como pastor considero que sí ya tenían asegurado el cielo, ya se me fueron. Hermana Gladys y hermano Nufo. Ahora ustedes sí no sé. Sigan luchando. Sigan, pastor, es que estoy. Hermano Nufo tronaba, lloviera o relampagueaba, ahí estaba. Se murió su esposa, ahí estaba firme ese hombre. Seguro que hasta le dio risa al hermano Nufo lo que dije ahorita. La de haber escuchado. Y mire cómo se expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1, 21, 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, ¿en qué está pensando Pablo? En la obra de Cristo. Todo gira alrededor de la obra de Cristo, en Cristo mejor dicho, y su obra. Si resulta mejor quedarme vivo por la obra de Cristo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, las dos me apasionan, las dos me tienen a mí con ese deseo, esas ganas, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo ¿qué? Mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿En dónde estaba Pablo cuando dijo estas palabras? Estaba preso en Roma. Yo le pregunto, ¿qué circunstancias está pasando usted? Yo sé que todos tenemos momentos difíciles, momentos duros, pero tenemos que seguir dando testimonio. Yo sé que es, hermano Amarildo, sé que es andar con los zapatos rotos, con unos hoyones aquí, mire, yo sé que es eso. Ahorita no, pero si me tocara, pues ni modo. Sé que es no ponerme de rodillas acá en el altar, sino buscar por allá, porque si no se me miraban los zapatos rotos. Yo sé que es eso, tener momentos de limitaciones, pero eso nunca impidió que yo siguiera predicando la palabra. Señor, porque no me das zapatos, qué vergüenza, ¿cómo voy a hablar de tu poder? Yo siempre seguía hablando del poder de Dios, aunque mis zapatos no lo reflejaran. Andaba un reloj que ni daba vueltas, pero lo andaba por tal de que dijeran que tenía reloj. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar en vida, si es mejor para vosotros, quiero estarlo, pero quisiera realmente irme ya con el Señor. Qué convicción, ¿verdad? Y hoy algunos vinieron peleándose, estoy en tribulación, porque se enojaron porque no encontraron el otro par de zapatos, el otro par. ¿Dónde dejaste los zapatos? Allá está, es que la chucha los jaló. Y yo ya me sé esos cuentos. Por eso ya le he dicho a usted, aliste sus cositas el día sábado, bien planchadito. Se fue la luz, pastor, no voy a poder venir. Véngase arrugado, pero venga, tenga sed de Dios, tenga hambre de Dios. Si no lo sabía, usted es un hijo de Dios, amén. Y usted es una persona que el Señor ya le ha hecho libre, por si ya se le había olvidado. Y si yo soy hijo de Dios, debo de responder a la gracia de Dios también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si Él ya me salvó, por lo menos debería de venirle a dar una buena alabanza y adoración a Dios.
¿Y por qué venís tarde pues? Lo que pasa es que yo los domingos me levanto tarde, pastor. No sé qué vaya a pasar con ellos. Por eso les digo, aquí el único seguro, el hermano Nufo y la hermana Gladys. De ahí, de ustedes, sigan luchando. Yo vi unos hermanos que vinieron en el 2000, bueno, no recuerdo hace cuántos años exactamente, pero conocieron a la hermana Gladys ya sirviendo. Y desde ahí ya no habían venido a la iglesia porque no viven acá. Llorando estaban por la hermana Gladys. Creo que 8 años tenían de no venir. Y me llama uno, mira, supe que murió la hermana, la voz, qué triste, mira esa hermana tan linda. 8 años sin verla y llorándola. Si eres libre, el problema no te tiene que amargar. Diga conmigo, no me tiene que amargar. Filipenses 2:1-11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol Pablo dice, completad mi gozo. O sea, él ya estaba gozoso, pero dice él, si hay algo que ustedes deben de contarme, si algo que tienen que decirme con relación a Cristo, con relación al Espíritu, con relación al amor, cuéntenmelo para que mi gozo esté completo. Pero yo ya estoy gozoso, aunque esté preso, estoy gozoso. Pero quisiera saber de ustedes cómo les va, cómo están. Y miren lo que dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, ¿qué dice? Propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero detenerme aquí. El apóstol Pablo no empezó a sacar su amargura. Estoy preso por ustedes. Ever, mira, yo te fui a predicar la palabra y ahora ni siquiera una ofrendita me han mandado aquí estando preso. Fares, mira, yo te ayudé con esto. Acordate, yo no puedo, pasando una crisis, sacar mi amargura. Que tenemos la tentación, sí. A este me dieron ganas de decirle 2, 3. Dan ganas, hermano. Mire, yo cuando me pongo enojado, me empiezas a calentar la cabeza. Digo, tranquilo, tranquilízate vos. Tranquilo, yo digo, Dios mío. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuál debería de ser el sentir en medio de las tribulaciones, en medio de un problema? Que realmente experimentemos la libertad. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo no dijo, miren, es más, él no sentía amargura. Él dice, completen mi gozo, complétenmelo ustedes, pero yo ya estoy gozoso, aunque ustedes no se desvíen, yo ya estoy gozoso de todos modos, pero sería lindo que me lo completaran.
O sea, no al 100%, no porque tenga 99, denme un 1 y yo ya estoy en el 100. No, él ya estaba en el 100%, pero si ustedes quieren darme un 10% más, tendré el 110% de gozo. Pero hay gente que vive amargada por los problemas. Ahí ponen en redes sociales, ahorita estoy enojado con todos, ni me hablen. Y otros hasta con malas palabras. Mi primo puso ahí un cuento, me dio risa, ¿verdad? Porque con malas palabras. Yo dije, es ocurrente la gente. Ahorita no me hablen, dijo, y puso ahí. Mamá, no me hables porque estoy enojada. Y sabe, nosotros, hay gente que vive amargada. Mi esposa que me conoce sabe que soy enojado, pero no amargado. Después de Dios, mi esposa me conoce y mis hijos un poquito. Pero yo soy enojado cuando no se hacen las cosas bien. No ando, llego a la casa, ya viene el bling. No. Pero si yo veo desorden, sí no me gusta. Si veo que no hicieron lo que pedí, también me enojo. Pero no vivo amargado. Hay gente que vive amargada, no se le puede hablar, mire, esa gente que es por todo contesta mal, por todo vive, algo tiene, no es normal. Si dice, y lo peor es que dice que es cristiano, pero cristiano amargado. No es así. Nosotros debemos de demostrar el gozo del Señor. Amén. Nosotros debemos de vivir en gozo. Yo no sé, hermanos, y tenga cuidado porque hay gente que quizás le amargó el corazón. Entonces el apóstol Pablo, demostrando su libertad en medio del problema, no amargó su corazón. Cualquiera podría haberse amargado estando preso. Me dejaron solo. En unas cartas el apóstol Pablo dice, todos se olvidaron de mí, pero yo sigo predicando a Cristo. Es más, por alguna razón se topó con otro ahí, lo evangelizó y se lo mandó a Filemón, Onésimo. En la cárcel se lo encontró. ¿Y vos qué estás haciendo aquí? Le dijo. No, que yo estoy preso porque era un esclavo y lo pusieron preso por haber huido. Pero Pablo, sin ninguna razón, por andar predicando el evangelio, lo meten preso y entonces le manda la carta a Filemón, una carta de amor inspiradora. Dice, ahí te lo mando porque lo engendré en mis prisiones, dice. O sea, el apóstol Pablo no dejó de predicar la palabra. Él siempre se sintió libre. Amén. Y aquel que es libre, el problema no le quita el gozo y la paz. Diga conmigo, no me quita, dígalo, no me quita el gozo y la paz. Filipenses 4:1-7 dice, así que, hermanos míos, amados, y como dice el apóstol Pablo, deseados, o sea, los quisiera ver. Amados míos, hermanos míos, amados y deseados, o sea, los quisiera ver otra vez. Gozo y corona, ¿qué dice? Mía. O sea, ¿cómo es posible que Pablo puede decir, ustedes son gozo y corona mía, a pesar de que por su culpa estoy aquí preso? A la voz, Daniel, vos sos un gozo para mí, aunque no te portes bien. O sea, o por tu culpa estoy pasando estas penas, ¿no? O sea, el apóstol Pablo les dice, ustedes son gozo mío. Y los que están recibiendo la carta saben que por andar predicando el evangelio, por haberles hablado el evangelio también a ellos, él estaba preso. A yo a aquel no le vuelvo a hacer ni un favor, por eso estoy bien clavado. Por supuesto, si el otro es mañoso, pues ni modo. Pero estos querían realmente hacer la voluntad de Dios. Estos querían vivir como Cristo. Y mire lo que dice, corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí habían clavos. ¿Saben por qué había problemas aquí? Porque eran mujeres. Eran dos mujeres, Evodia y Sintique, se andaban peleando. Siempre las hermanas hay que calmarlas un poco. Uno de hombre, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Aunque haya sido como haya sido el asunto. Pero aquí había problemas. Y el apóstol Pablo dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, le dice, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, estas dos mujeres fueron pieza clave en el ministerio del apóstol Pablo. Dios bendiga a las mujeres que han apoyado los ministerios por años, han sostenido los ministerios, han apoyado. Aquí tenemos mujeres que han apoyado el ministerio muy fuerte. Amén. No hay. Bueno, no hay pues. Hay mujeres. Hay mujeres que están ahí, pastor, ¿en qué servimos? Pastor, ¿cómo le hacemos? Pastor, y están bien comprometidas con el Señor, pero hay otras que no. Y Pablo dice, te pido por ellas que las ayudes a estas que combatieron conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, mire cómo dice, cuyos nombres están en el libro, ¿qué? De la vida. Por eso les digo con toda solvencia, estoy seguro que en el libro de la vida está el hermano Arnulfo y la hermana Gladys. Esa gente combatió a la par nuestra. Varias veces el hermano Arnulfo se me acercó y me dijo, no tenga pena, sigamos adelante. Mucha gente no va a querer, pero usted no desmaye. Y mire lo que dice el versículo 4. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo que el apóstol Pablo encarcelado les dice, gócense, demuestren el mayor gozo en sus corazones, no importando lo que estén pasando, regocíjense en ¿quién? En el Señor, regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. No estén pensando en el problema que están viviendo, porque no se van a regocijar por eso, pero en el Señor sí. O sea, yo no estoy diciendo que usted evada, ni el apóstol Pablo no está diciendo que evada una realidad. El apóstol Pablo estaba preso, pero realmente él, su gozo era el Señor. A él no lo habían detenido, no le habían tapado la boca para seguir predicando la palabra, ni agarrado las manos. Él, aún preso, estaba dando testimonio del Señor, haciendo sus cartas. Y nosotros muchas veces perdemos la paz y el gozo por un problema que tenemos. Yo no estoy diciendo que no pasamos momentos. Si usted me pregunta, hay veces que yo he estado afligido. Pocas veces digo, no he dormido por alguna razón, pocas veces. Pero sí duermo tranquilo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos. ¿Qué dice? Los hombres. ¿Usted ha visto a una persona que se comporta de una manera así muy amable y todo, y de repente, pum, se comportó muy pesada? Rápido preguntamos, ¿qué tendrá? Por eso mi amigo acá me dijo, pastor, no tan bien como usted, porque me vio feliz, pero no sabe los clavos que yo tengo internamente. Que si me invitas a un campero te los puedo contar, para que los cargues conmigo. Hay gente que pierde la gentileza, la paz y el gozo cuando tiene problemas. Se vuelven abusivos, se descontrolan.
Versículo 6. ¿Por qué cosas dice ahí? ¿Cómo dice versículo 6? Por nada. ¿Por qué dice? ¿Por qué cosas? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Sabe por qué? El afán descontrola a cualquiera. El afán hace que algunos no vengan a buscar del Señor o a servirle por tanto trabajo. El afán no deja que tengas paz en tu corazón. El afán te quita el sueño. El afán te hace vivir irritado. El afán hace que no te concentres en lo que deberías de concentrarte. Por eso el apóstol Pablo dice, por nada. Si tú eres ya libre, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo estoy preso físicamente, pero estoy libre por dentro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, Pablo no está diciendo, ¿tienen penas? Olvídense ellas. No, preséntensela a Dios en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué dice? ¿Con qué dice? Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Ser agradecidos en medio del problema. Exaltar el nombre de Dios en medio de la preocupación. Glorificar a Dios en medio de las pruebas. Y dice, con acciones de gracias. Porque alguien afanado, hermanos, ya no le pide a Dios. Aquel que deja de venir un domingo por trabajo, le dejó de creer a Dios. Aquel que deja de servir por pagar deudas, le dejó de creer a Dios. Aquel que anda usando la tarjeta para todo, le dejó de creer a Dios. Yo uso tarjetas, pero sépalas usar. Ya me perdoné a mí mismo. En el 2006, 2007, le regalé a los de la tarjeta 80 quetzales, porque no sabía usarlas. Pero ya me perdoné por regalar esos 80 y no haberlos dado a la obra. Pero hay gente que voy a pagar el mínimo y un tanatal de intereses. Hay gente que le deja de creer a Dios y por el afán. Entonces por eso Pablo dice, no estéis afanosos, presenten sus peticiones delante de Dios. Pero ¿cómo dice? Con acciones. Señor, te doy gracias porque estoy pasando esta situación difícil, pero yo creo en ti y tengo esta necesidad. Mira, tengo que pagar la universidad, tengo que pagar el colegio de mis hijos. Mira, honestamente, hoy no tengo para la comida. Yo sé que tú puedes proveer. ¿Por qué no adorar hacia Dios? Pero el afán, no, esos 5 minutos de oración me los puedo ganar y me puedo ganar unos mis 10 pesos haciendo algo. No, hombre, va a ganar más de rodillas a Dios. No esté afanoso. Y luego dice, versículo 7, y mire lo que produce esto. Y la paz, ¿qué dice? De Dios, que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, guardará todo. Mire lo que dice acá. Y la paz de Dios. O sea, hermanos, miren, la paz de Dios no se puede comparar con todo el dinero del mundo. La paz de Dios no se puede comparar con todas las posesiones que puedas tener. ¿Sabes por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa cualquier razonamiento humano. O sea, ¿cómo es que aquel le puede dar gracias a Dios estando preso? ¿Cómo es que aquel puede decir regocijaos, regocijaos en el Señor estando preso, aguantando hambre? Tener prohibición de ver a su familia, a sus hermanos. ¿Y sabe qué es lo duro? Que para el apóstol Pablo, los que predicaban el evangelio, los trataban de una manera bien miserable, porque no querían que el evangelio de Jesucristo se esparciera por todo el mundo. Pero no lo lograron, porque miren, todavía seguimos nosotros acá. Amén, da gloria a Dios por eso. Da gloria a Dios por eso, porque las cárceles de otros para nosotros han sido de bendición también. Las cárceles de otros han sido, o el sufrimiento de otros han sido para que nosotros conozcamos más la gracia de Dios. Y lo que dice me llama mucho la atención.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento, guardará, diga conmigo, guardará. Mi corazón, dígalo, y mis pensamientos. ¿Sabe de qué nos va a guardar esa paz? A que no estés pensando que Dios no va a proveer, a que no estés pensando que Dios no va a obrar. Porque cuando uno está afanado, hermanos, el corazón se puede enfermar. Cuando uno está afanado, uno dice, ¿y por qué? Y le andamos echando, como les dije, la culpa a medio mundo. Es que yo estoy fregado porque el pastor una vez no me saludó y dejé de ir a la iglesia por eso. O sea, no, hermano. ¿Y por qué ya no viene a la iglesia? Por el pastor. A uno le echan la culpa. Ok, si usted me quiere echar la culpa a mí, lo acepto. Pero entonces, acepte también la corrección. Porque lo reconocen a uno como pastor cuando le echan la culpa, pero no cuando los quieren, cuando necesitan ser corregidos. Ahí sí no tengo pastor. Ahí no soy hijo, como diría la canción, de nadie. ¿Y saben cómo guardó su corazón el apóstol Pablo de no amargarse estando preso, pasando momentos difíciles, realmente viviendo su libertad? En una ocasión fueron a predicar a un lugar y había una mujer que andaba detrás de ellos, Hechos capítulo 16, y decía: estos son los hijos del Dios Altísimo, escúchenlos. Por varios días, y dice que un día, ya cansando a Pablo, no estaba diciendo cosas malas, pero era un riesgo que estuviera diciendo esas declaraciones porque los podían encarcelar. Entonces Pablo, ya cansado, dice, y lo otro es que también estaba cayendo esta mujer en adular al apóstol Pablo y a Silas. Entonces Pablo se da vuelta y le dice: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te ordeno que salgas de esa mujer. Y salió el espíritu, dice, y era una adivina, era una bruja. Entonces los demás, cuando se dieron cuenta que había salido toda esperanza de ganancia para ellos, porque leía la mano y hacía, y entonces la tenían ahí y ganaban mucho dinero y vendían todas las estatuillas, imágenes y todo. Y dice que cuando vieron perdida su ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y lo llevaron a juicio, y después del juicio les pegan una malmatada, los golpean, y estando golpeados, hoy sí, vea lo que dice Hechos, mire lo que empiezan a hacer. Hechos capítulo 16. Versículo 23, Hechos 16, 23. Después de haberles azotado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mire, antes la ley permitía 40 más 1, o sea 41. Pero ahí perdieron la cuenta porque como estaban predicando el evangelio, la Biblia ya no registra un número. O sea, ni siquiera los juzgaron legalmente, sino que se pasaron de la mano, o se les pasó la mano. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, ¿qué dice? De más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabe qué era el cepo? El cepo era dos trozos de madera con un agujero, media luna y media luna acá. Entonces a la hora de cerrarlos apretaban los pies, y entonces el cepo quedaba la gente así, no podía moverse. Y lo mismo, habían cepos para las manos, donde la madera la juntaban así, solo quedaba el orificio de las manos también. Entonces no se podían mover, estaban presos. Y dice que todavía los aseguró con el cepo. Escuche esto, los metió al calabozo de más adentro. Hoy las cárceles son una condición terrible. En aquel entonces era peor, inhumano. No habían los benditos derechos humanos.
Estaban en plena oscuridad. Escuche esto. Y cuando ellos los metieron ahí, seguramente habían metido a otros presos anteriormente. Entonces, ¿cómo cree que estaba ese lugar? Orinado, popeado, sucio. ¿Y qué si al apóstol Pablo le daban ganas de orinar? Ahí se orinó. Si tenía ganas de hacer el 2, ahí lo hizo. Eso no lo registra la Biblia, pero ni modo que no tenían ganas ellos de ir al baño. Y los metieron ahí presos. Versículo 25. Pero ¿cuándo dice? Pero a medianoche. Diga conmigo, a medianoche. En lo más oscuro de todo, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Renegando Pablo y Silas. Vos, ¿por qué nos venimos aquí? Mejor no le hubiera sacado el demonio a esa mujer. Mira dónde venimos a parar por este evangelio. ¿Y dónde está el Señor, pues? Mira, y mira, y los 12 apóstoles, ni señas de ellos, y nosotros bien fregados acá. El pastor ni siquiera vino a orar por mí, ni el líder, bien jodidos estamos. Ni se acuerdan de mí. Pero a medianoche Pablo empezó a usar el lenguaje del reino. Empezó a orar y a cantarle a Dios. Dice Pablo y Silas orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué dice? Y los presos los oían. Aquí es donde yo les digo, ¿qué pensarían esos presos? Puchica, esos están bien jodidos y todavía le siguen cantando a Dios. Esos que por Él están aquí metidos todavía tienen el deseo. Por eso dice, es la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Esos otros presos no entendían por qué aquellos dos cantando, después de estar todos golpeados, azotados, cantaban a Dios, himnos a Dios. Si usted lee la escritura, cuando fueron libres de esto, dice que lo llevaron a una casa a curarles y a curarles las heridas. O sea, estaban sangrando. Cantando al Señor. Y los presos los oían. Escuche, cuando estás en una lucha, en una prueba, la gente te escucha, la gente te lee, dice un hermano por ahí. Dice, ala, este hasta que anda tan fregado, pero sigue sirviéndole a Dios. Este se quedó sin carro, pero viene a pie. Este anda mal, pero sigue comprometido con Dios. Y hermanos, a veces por un catarrito nosotros queremos dejar todo tirado. Por un problemita. Cuando Dios ha sido bueno todo este tiempo contigo y conmigo, ¿sí o no? Amén. Pues entonces aprende a disfrutar tu libertad aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de más angustia, aún aunque estés en lo más oscuro de tu vida. Aprende a cantarle a Dios y a ser un verdadero hijo de Dios y vivir la verdadera libertad. Y dice que empezaron a cantar. Yo no sé por qué no dice que cantaron, pero yo me imagino que han de haber cantado. Dame la nota esa. ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. ¿Ya se imaginan a aquellos dos así? Al oír tu voz. Y se imaginan a los presos. Estos están locos. Sigan cantando ustedes. En los potentes truenos. Chica, estos cantando y están presos. Y ver brillar el sol en su cenit. Y ni lo estaban viendo, pero ellos cantaban a Dios. Mi corazón entona la canción. Y los presos oyendo. Cuán grande es Él. Y los presos oyendo.
¿Cómo es que están cantando cuán grande es Él? Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Y estando así presos, sin poder mover las manos, los pies, grandes, sangrando, golpeados, cuán grande es Él. Y empezó a temblar aquello. Empezaron a temblar las cárceles, y dice que las cadenas y las puertas se abrieron, y las cadenas de todos, ¿qué? Se soltaron. Y el carcelero, cuando vio ese relajo, dijo: me van a matar mis autoridades. Antes de que me maten, porque ya se fueron todos, me mato yo. Y Pablo le grita, porque seguro escuchó desenvainar la espada. Le digo: no te mates, aquí estamos todos todavía. O sea, estaba oscuro, traigan luz. Y trajeron al fin una luz. Aquí estamos, mirá, no te mates. Y el carcelero tira todo y se postra a los pies de Pablo y le dice: díganme, ¿cómo puedo ser libre estando preso? ¿Cómo puedo experimentar lo que ustedes están experimentando? Díganme. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree. Póngase de pie, adoremos a Dios. No importa lo que estés pasando, viviendo, adora a Dios. No importa lo que estés viviendo ahora, levanta tus manos a Dios. Disfruta tu libertad aún en medio de los problemas. Cuán grande es Él. Digámosle con todo el gozo: Mi corazón entona la canción. adórale, no importa lo que estés pasando. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón Dígalo. entona la. No importa lo que estés viviendo, el Señor va a hacer una obra. Levanta acciones de gracias. Levanta acciones de gracias en medio de la prueba, en medio de la lucha. Levanta acciones de gracias a Dios. Una vez más, díselo. Mi corazón Aleluya. entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Adora a Dios en medio de todo. ¿Sabe? Empecemos a darle acciones de gracias a Dios, pero que sea de tu boca, no de lo que yo te diga. Empieza a darle gracias en medio de todo, y empieza a decirle a nuestro Dios. El apóstol Pablo no dice a tu Padre, dice a nuestro Dios, aquel que todo lo puede. Así con tus manos levantaditas, levanta tus manos y preséntale esas peticiones. Dile: Señor, necesito que me ayudes con esto. Estoy pasando esta crisis, pero no me voy a afanar. Estoy pasando esta dificultad, pero no me voy a afanar. Te voy a dar gracias. Voy a experimentar esa paz tuya en medio de esta crisis. Voy a empezar a ver tu mano poderosa en medio de esta crisis. Voy a empezar a ver tu gracia obrando. Voy a empezar a ver tu poder obrando de una y otra manera.
Perdóname si en algún momento me he sentido turbado y afanado. No lo quiero hacer. Mi corazón está confiado en ti. Mi corazón puede decir hoy: mi corazón entonará. Dígalo. Eso es, dígaselo. Cuán grande es. Eso es, dígaselo. No importa lo que está viviendo. Adore a Dios, bendiga a Dios, viva su libertad en Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dele palmas a Él, glorifique su nombre. Dele palmas a Él y dígale gracias. Dígale gracias, use su boca. Use su boca y dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya.